Buenas tardes, soy la doctora Karina Bonilla, especialista en cirugía general, y este día les hablaré un poco acerca de pie diabético. Pie diabético es una de las principales complicaciones de la diabetes. Sabemos que actualmente gran porcentaje de nuestra población pues padece de esta enfermedad lastimosamente. La diabetes tiene muchas complicaciones. Las más comunes o las más conocidas son vasculopatías, neuropatías y pie diabético. El pie diabético es una de las afecciones, como les comentaba, más frecuente, y de hecho las dos complicaciones anteriores pues están aunadas al padecimiento de esta enfermedad. El pie diabético consiste en básicamente las úlceras que se forman ya sea en la región plantar o dorsal del pie, en los dedos. Los sitios frecuentes de aparecimiento son los sitios de mayor presión, por ejemplo la base de los metatarsianos. Para hacer el diagnóstico y el tratamiento, bueno, para el tratamiento se debe hacer un buen diagnóstico. Para ello, pues hay que clasificarlos. Una de las clasificaciones más conocidas es la clasificación de Wagner, va por grados. Yo sé que esta clasificación es un poco tediosa, se las daré de forma general para que todos me puedan comprender. Va desde el aparecimiento de callos, que sería el primer grado, bueno, grado 0, hasta las gangrenas generalizadas. El grado 1, por ejemplo, son úlceras superficiales. El grado 2 son úlceras un poco más profundas que abarcan todo el espesor de la piel. El grado 3 abarca el tejido graso y los tendones. El 4 ya hay osteomielitis y hay una gangrena delocalizada generalizada. Esto es importante mencionarlo porque dependiendo el estadio del pie, así es el diagnóstico. Normalmente empieza con una úlcera sencilla. Los pacientes, inclusive la mayoría de pacientes, siempre se las ven. Casi siempre hay un manejo inadecuado inicial y de esto depende muchísimo el pronóstico del paciente. Normalmente nos vienen a consultar cuando se encuentran en estadio 3 en adelante, y inclusive cuando ya hay una gangrena generalizada donde no basta con el manejo conservador, sino que en algunos casos tiene que llegar a la amputación. Y hablando específicamente de esto, el tratamiento, ¿verdad? Que es algo que nos interesa mucho tanto a nosotros como médicos y también a los pacientes. El tratamiento va desde el manejo conservador hasta el manejo quirúrgico. En cuanto al manejo conservador, es el uso de antibióticos, ya sea oral o intravenoso. Aquí depende mucho del estadio en el que se encuentra el pie. En los primeros estadios, pues se puede usar un antibiótico oral, ya sea un único antibiótico o combinado. En el estadio 3 en adelante, pues normalmente se necesitan los antibióticos intravenosos. Esto también depende de la bacteria que se encuentre infectando este pie. Así se toma la decisión de la terapia antimicrobiana. Aparte del uso de los antibióticos, es necesario también los procedimientos quirúrgicos, por ejemplo los drenajes de absceso, las desbridaciones que son de las más frecuentes, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea, es algo parecido a una curación, pero mucho más exhaustiva, con el uso de cremas especiales o jabones especiales, solución salina. Hay que hacerlas de forma periódica, combinadas siempre con el antibiótico, y en el peor de los casos, pues es necesaria la amputación. En otros casos es necesario, bueno, de hecho en la mayoría de los casos hay que dar un tratamiento conformado por otros especialistas, por ejemplo por el cirujano vascular, por endocrinología, por nutrición, por medicina interna, ya que de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta es que este paciente primero se tiene que regular el control,
la glicemia, su azúcar en sangre, hay que estabilizarlo, tiene que tener un buen estado nutricional, hay que estabilizar sus otras patologías de base, por ejemplo, enfermedad renal, hipertensión arterial, cirrosis, que son de las combinaciones más frecuentes que uno generalmente ve en los pacientes con diabetes. Como les hablaba, ¿verdad? Anteriormente, a veces es necesario la interconsulta con cirugía vascular, ya que normalmente estos pacientes presentan algún grado de vasculopatía, placas de ateromas que impiden la buena irrigación en el pie, así que a veces es necesario pues hacer algún procedimiento quirúrgico por esta especialidad, la revascularización, fogartear las arterias que se encuentran con esta patología. También es necesario recurrir a nutrición, ¿verdad? Para el adecuado aporte nutricional de estos pacientes, con endocrinología para su regularización de la glicemia. De las cosas importantes que hay que mencionar, y esto va dirigido más que todo a la población de los pacientes, es la prevención. Y realmente con la prevención se hace un excelente trabajo si hay una adecuada prevención. Los pacientes son los responsables de prevenir estas lesiones. De hecho, si los pacientes están bien controlados de su azúcar en la sangre, probablemente ninguna vez en su vida presenten este cuadro. Y si lo presentan, pues va a ser de una forma tardía. Hay casos donde hay pacientes muy jóvenes que se les hizo el diagnóstico de diabetes de forma precoz, por ejemplo, pacientes de 30 años, que a veces a sus 34, 35 años ya están presentando estas complicaciones. Esto no debería ser así. Los pacientes que tienen un adecuado control glicémico, como les repito, no necesariamente tienen que presentar un cuadro de pie diabético, y si alguna vez lo presentan por alguna deformidad en el pie o por otras circunstancias, por alguna infección, lo presentan de forma tardía. Así que de las cosas más importantes que tienen que hacer los pacientes es el adecuado control glicémico. Otra de las consideraciones, ¿verdad?, es la revisión constante de sus pies. Como les mencionaba, una de las patologías que llegan a presentar a estos pacientes es la neuropatía, así que hay una pérdida de la sensibilidad de los miembros inferiores. Los pacientes a veces se pueden provocar alguna lesión que puede pasar inadvertida hasta que a los días, incluso a veces ellos se visualizan las úlceras cuando esas ya ya están infectadas, ya hay absceso, ya están complicadas. Así que de las cosas que deben hacer los pacientes es revisarse todos los días los pies. Aunque no sientan ninguna molestia, hay que revisarlos, hay que usar el calzado adecuado, usar cremas, usar calcetines. Otra de las cosas importantes que tienen que hacer es preocuparse por su estado nutricional. No solamente es mantener adecuado control de azúcar en la sangre, revisarse los pies, sino que también comer adecuadamente, tener el aporte calórico necesario, proteico necesario. De ser posible, consultar con un nutricionista para que se le haga una dieta específica. De esta forma ellos están contribuyendo, están invirtiendo en sí mismos para poder evitar estas complicaciones. Y así, pues, si presentan alguna alteración, alguna úlcera, lo ideal es consultar a tiempo. Y aprovechando, ¿verdad? Nosotros en el caso de cirugía general, pues vemos la parte, por ejemplo, para las curaciones, las desbridaciones, el manejo quirúrgico de esta patología. Pueden consultarme, yo me encuentro ubicada en el local D07 del 4º nivel del Hospital San Francisco. Mi número de teléfono es 7683-4575 y pues estoy a la orden para cualquier consulta, cualquier duda.